Muy bien, como les comentaba, vamos a dar inicio con nuestra primera sesión, sí, correspondiente a la materia, como ustedes lo saben, pues de fundamentos del derecho, ¿sí? Para iniciar, pues tenemos que marcar la pauta sobre la cual se van a desarrollar o vamos a estar trabajando, ¿sí? Pues anticipadamente, darles la bienvenida, ¿sí? A esta formación que ustedes están realizando, tengo entendido. Que tenemos alumnos de la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Administración, ¿sí? Entonces, pues sean ustedes bienvenidos y vamos a tratar de hacer esta materia pues lo más ligera posible. Es muy sencilla, es ligera, pero aún así pues vamos a trabajarlo de una manera muy participativa. Ese es un punto muy importante que les voy a explicar ahorita en un momento, cómo es que lo vamos a estar trabajando, ¿sí? Y si en algún momento llegan a tener alguna duda, algún comentario, no tengan duda en abrir su micrófono y hacérmelo saber, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros parámetros de evaluación? Como ustedes lo pueden ver aquí, tenemos en primer momento entrega de trabajos, tareas y actividades. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos esto? Les explico brevemente. En cada sesión, sí, en cada sesión de clase de hora y media que tenemos, de manera regular o manera habitual, se queda habilitada una tarea. ¿Sí? A veces realizamos actividad de clase y a veces realizamos o se queda habilitada una tarea. ¿Sí? Estas tareas o estas actividades abro el espacio en plataforma para que ustedes las puedan subir ahí y pues quede, pues ahora sí que la evidencia de lo que trabajamos. Sin embargo, resulta importante que cuando abramos la pauta, cuando se abre la pauta en clase acerca de comentar esa tarea, esa actividad, lo tenemos que realizar, ¿sí? No basta únicamente con subir la investigación o con subir el material a la plataforma, no. De manera habitual, lo que yo hago es en esta metodología que en clase tenemos que realizar las observaciones o comentar qué es lo que trabajamos. Sí, eso ya ustedes no se preocupen porque yo les voy marcando la pauta. Se los comento porque en ocasiones realizan tareas, realizan trabajos, pero al momento de comentarlo eso, pues ya no sabemos o no saben ni qué hicieron, ¿no? Entonces no sabemos qué pasó ahí, entonces, para que lo tengan contemplado. Siguiente tenemos una evaluación final. Es un examen que se queda habilitado igual en la plataforma. Yo les mando el enlace o el enlace lo habilito en la plataforma por conducto de una aplicación. Cada materia, es importante que lo sepan, cada materia que ustedes van a estar cursando va a tener diferentes formas de evaluación. Yo elegí, sí, para mi materia, dado que es meramente teórica, he elegido que nuestra evaluación se trate de un examen final, ¿sí? Ya les explicaré yo cuando se acerque la fecha cómo es que se realiza ese examen final. Anticipadamente les comento, el examen final queda habilitado, siempre lo habilito de manera regular al término de nuestra última sesión, ¿sí? Se queda habilitado para que ustedes tengan un lapso para contestarlo o para llenar los requisitos que se piden. Siguiente punto muy importante que tiene una cuantía de 25%, la participación en clase. Esta parte sí quiero que la consideren, quiero que me pongan atención porque es vital, ¿sí? Cuando se abra la pauta de participación, cuando yo le pregunte a alguien, es muy importante que den contestación o que abran su micrófono, ¿sí? Para comentar esta participación. Recordemos que este proceso de enseñanza-aprendizaje no es únicamente que yo como docente les esté leyendo las diapositivas o les esté explicando, sí, también es importante que ustedes fomenten esta participación verbal, este pensamiento crítico acerca de lo que estamos trabajando. Entonces, habrá ocasiones en las que sí haya participación voluntaria, otras más en las que yo, uno a uno les vaya pidiendo la participación y sí es muy importante, sí, que estén pendientes de la clase, que estén pendientes de lo que estamos trabajando y de lo que estamos haciendo. Y por último, la asistencia, que tiene una cuantía del 5%. ¿Qué pasa con la asistencia? Me dirán ustedes, es que hay personas que trabajamos y lo entiendo, solamente cuando no puedan estar presentes en alguna clase, les pido por favor que me lo informen para que yo lo tenga contemplado. Y de la misma manera, si no pueden estar de esta forma sincrónica, pues consulten la grabación de clase. Otro aspecto muy importante, yo igual en la plataforma les habilito el material de clase, es decir, las diapositivas que estuvimos viendo, yo se las dejo habilitadas en plataforma. Entonces, es importante que si no pueden estar en la clase, por favor, consulten la grabación que el doctor Eliud les manda al grupo y de igual manera las diapositivas que se quedan habilitadas en plataforma. Sí, entonces todo esto da como un total, pues el 100%, si reúnen todos los parámetros de evaluación, pues serán acreedores a una calificación de 10, es decir, el 100.
Mínima probatoria es el 7, sí, esa es la mínima probatoria que estamos manejando en el colegio. Entonces, estos son nuestros parámetros de evaluación. Hasta este punto, ¿alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que quieran realizar? Los escucho. De igual manera, si no tienen algo que comentar, les pediría que fueran tan amables de abrir su micrófono y comentarme que no hay alguna situación. Los Bueno, escucho. profa, ¿Sí? yo soy Eric. Pues de mi parte me parece perfecto eso de la asistencia porque de hecho hace 8 días igual tuve un percance de trabajo y le comenté al doctor Armando y sí, fue muy accesible y ahora veo que aquí en este parámetro no tiene mucha aportación a la calificación, lo bueno, porque sí, Sí, como usted dice, por trabajo o por algún otro pendiente, pero lo bueno que están las llamadas que graban. sí, 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 cuando tengan así, sabemos que pues si no tienen la asistencia, no tienen la participación de clase, ¿no? Entonces se junta un 30%. ¿Qué pasa entonces? Lo que les pido cuando no puedan estar en clase, me lo avisen, sí, les mando, bueno, se queda habilitada la actividad, pero sí cumplan con la tarea y con la actividad que se queda programada, ¿sí? Entonces, esa es la manera, les digo, no hay inflexibilidad, al contrario, sabemos que a veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones que son... que no están previstas, pues no podemos estar presentes, ¿no? De esta manera sincrónica, pero lo tratamos de suplir con esta parte de las actividades que tenemos. ¿Ok? Muchísimas gracias, Eric. ¿Alguna otra cuestión que quieran agregar, que quieran comentar? Buen día, maestra. Hola, Mi buenos días. nombre es Anaí Ahí, Ficachi. ¿ok? Agradezco la información que nos está dando, pues es muy clara y de igual forma, como ya lo mencionó el compañero, pues a mí me interesa, todos los puntos son muy importantes, pero el de asistencia igual es el que yo quisiera mencionar, porque como usted lo mencionó, pues luego trabajamos y en muchas ocasiones pues se nos puede complicar, ¿no? Trataremos de estar presentes, pero pues en algunas ocasiones tal vez sí sea imposible poder estar presentes en Ya, la clase, personas. pero sí revisar el material y por supuesto, como usted lo menciona, avisarle también de que no vamos a poder estar presentes en la clase. Maestra, otra pregunta, ¿cuántas sesiones va a durar la materia? Perfecto. Ok, Anaí, muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, voy a empezar con esto. Anaí, ¿tú qué formación tienes? Bueno, ¿en qué licenciatura estás? ¿Administración o Derecho? Bueno, yo estudié licenciatura en contaduría, Ajá. de ahí Bueno, tengo en este momento, ¿en qué área estás inscrita? A eso me refería. ok, en derecho, Ah, derecho. derecho, perfecto, Nay, muy bien. Nuestra materia, como recuerdo, bueno, yo di un curso de inducción. Nuestra materia son 4 sesiones de 1 hora y media cada una. Sí, entonces son 4 sábados de 1 hora y media cada una. Y esa es la duración de nuestra materia. Si estás, Ah, sí, ok, Ana, sí, entonces así es como, perfecto, perfecto. sí, O muy sea, bien, muchísimas, sería de 8:30 a 10, a 10, ¿no? Ah, ok. exactamente, de 8 y media a 10. Muchísimas, Gracias, Anaí. ¿De muchísimas dónde gracias, eres, maestra. Anaí? De Las Chopas, Veracruz, De las Chuapas, por muy bien, Anaí. Coatzacoalcos. Sí, Ujú. sí, conozco a Anaí. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, Perfecto. sí, maestra. Veo en la llamada también a Aislinn. Aislinn, ¿estás por ahí? Sí, maestra. Aislinn, pues creo que ya coincidimos en otra materia anterior, ¿verdad? ¿O es así o no es así? Sí, Sí, sí. ¿verdad? Ok, Aislinn, pues estamos aquí de nuevo para trabajar en esta materia. ¿A quién más tenemos por aquí? Eric. Eric, nada más coméntame brevemente de dónde estás tomando tu clase y para qué licenciatura estás inscrito. Ok, profe, yo soy Eric, estoy inscrito en la administración de empresas, apenas es Ok. mi segunda, ¿cómo se dice? Ya tuve mis primeras 2 clases Ujú. y yo soy de la ciudad de Córdoba, Veracruz, pero actualmente me encuentro radicando y trabajando aquí en Ciudad Juárez. Ah, perfecto. Entonces, así es, profe. Ok, Eric, muchísimas gracias. Gracias. Fanny Marín, ¿estás por ahí, Fanny? Sí, profe, aquí estoy. Hola, Fanny. ¿En qué licenciatura estás inscrita tú? Yo estoy en la de administración de empresas. Ok, Fanny, ¿de dónde tomas tu clase? Yo desde Laguna Chica, que es una para Veracruz. Ah, ok. También conozco. Muchísimas gracias, Fanny. Sí, ¿Qué más me falta? Jorge Palacios. ¿Estás por ahí, Jorge? ¿Sí me escuchas? Buenos días, profa. Hola. Soy de Omelca, Veracruz.
Ok, ¿en qué licenciatura estás inscrito, Jorge? En la licenciatura de Administración de Empresas. Ah, perfecto. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Y tenemos a Sí, José. José, ¿estás por ahí? Sí, maestra. Hola, José, Bueno, buenos días. hola, Dime, buenos coméntame días. brevemente. Buenos días, maestra. Buenos días a todos. Soy José Torres Rodríguez y estoy inscrito en la licenciatura en Derecho En Derecho. actualmente. Sí, de hecho, pues le agradezco la explicación porque yo me estoy incorporando al curso, por lo que estaba escuchando lo que nos explicó, me parece muy bien. Creo que es justo la forma en que lo está tratando de evaluar. Y igual, bueno, soy originario de las Chuapas, Veracruz, pero actualmente estoy trabajando en Jalapa, Veracruz. Y bueno, quería comentarle igual de que si hay alguna duda respecto a cómo se va desarrollando los trabajos o las actividades, adicionalmente al grupo que estamos, podemos tener o preguntarle a usted para que nos vaya guiando si a través de Sí, algún otro sí, medio. sí, claro que sí, José. Bueno, les comentaba yo y como lo he trabajado con sus otros compañeros, que también he tenido la oportunidad de darles clase, si ustedes tienen alguna duda referente a las materias o eso, saben que ya estoy en el grupo de WhatsApp, me pueden mandar mensaje por ese conducto, por mensaje Correcto. privado, como ustedes gusten. De igual manera, cualquier otra duda que tengan acerca de la materia o alguna cuestión propia de cuestiones particulares, pues con todo gusto los puedo apoyar, ¿sí? Y en ese sentido les comento lo siguiente. Bueno, creo que ya nos presentamos todos, ¿verdad? Ya pasaron todos. ¿Me falta alguien? Creo que somos todos, ¿verdad? Gracias, maestra. Sí, muchísimas gracias, José. En Sí. ese entendido, ¿por qué les comento esto? Bueno, algunos a los que ya les di clase en una materia anterior, pues ya me conocen. Quienes no, bueno, como me comentaba el doctor Eliud, mi nombre es Ariadna Picón, mi formación es en Derecho, soy licenciada en Derecho, sí, de igual manera, pues litigo variedad de asuntos en diferentes áreas del derecho. Entonces, en ese entendido, como les comentaba, ¿por qué les menciono esto? Sí, cuando tengan ustedes a veces alguna duda, alguna situación en la que se les presente y necesiten o tengan alguna duda acerca de alguna particularidad de derecho, pues con todo gusto los puedo apoyar y les puedo marcar algunas pautas de orientación. Sí, estoy para servirles, ya saben, ahí está mi número y pues tengan siempre esa confianza o esa apertura de que cualquier situación que se trate acerca de cómo se va desarrollando la materia, que tengan dudas acerca de cómo lo estamos trabajando, cómo lo podemos ir desarrollando, pues con todo gusto estoy para servirles. Y entonces, una vez que hemos concretado esto, que ya no hay más dudas, más preguntas acerca de nuestra forma de trabajo, de cómo nos vamos a estar comunicando. Lo que sí es muy importante que todos tengan también su clave de acceso a la plataforma, ¿sí? Me imagino que ya todos lo tienen. En caso de que no sea así, comuníquense con el doctor Eliud para que lo tengan, porque yo hoy, el día de hoy, pues habilito en la plataforma lo que es nuestro material de esta sesión, ¿sí? Se queda ahí para que lo puedan consultar, para que lo puedan tener, ¿sí? Entonces, una vez que hemos concluido con esto y que no hay alguna otra cuestión que comentar, vamos a empezar, pues, con nuestro... Maestra, Adelante. disculpe la interrupción. Una pregunta nada más, una duda, referente a la actividad que va a subir a plataforma. ¿Hasta qué día tendremos para subir la actividad o tiene que ser hoy sábado? No, 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 no. Sí hay una actividad programada para hoy, es una actividad que es de tarea. Regularmente se habilita de sábado a sábado. La propia plataforma les marca la fecha de entrega, ¿sí? La Ah, plataforma ok, se los va a ir marcando. O sea, no, ok, no las actividades no las dejamos de sábado al mismo sábado. ¿Por qué? Porque pues sabemos que son tareas que comentamos la siguiente sesión, entonces regularmente se queda habilitada la tarea el día de hoy, con fecha de entrega sábado, 8 de la mañana, para que esté ahí y en nuestra clase la podamos comentar, ¿sí? ah, Entonces, ok. cualquier duda de todas Muchísimas gracias. maneras, les digo, no se preocupen, la propia plataforma, si ya tuvieron la oportunidad de conocerlo, les va marcando la pauta de cómo se entregan, cómo se trabajan las cosas, y si tienen dudas o tienen algún problema técnico referente al manejo de la plataforma y si consideran que los puedo apoyar, pues con todo gusto estoy para servirles, Ok, ¿sí? muchísimas gracias, Muy maestra. bien, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con esta breve introducción a lo que es nuestra materia, ¿sí?
Sabrán ustedes, y como lleva de nombre nuestra materia, Fundamentos del Derecho, ¿sí? Y se preguntarán tal vez, y me imagino que los chicos que están inscritos a administración, o los alumnos que están en administración, pues en determinado momento se preguntaron, ¿no? ¿Y por qué nos dan una materia de Fundamentos del Derecho? ¿Sí? Es importante dentro de este marco de lo que están conociendo la formación de administración, inclusive a los que llevan la formación a veces de contaduría o de contabilidad, de igual manera se les marca la pauta o se les forma en esta materia. Es muy importante, ¿por qué? Pues porque está relacionado con nuestra sociedad. Sí, es una rama de las ciencias sociales que estudia el comportamiento sí, entonces es importante que la podamos conjeturar con lo que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué es importante, no? ¿Cuál es la introducción de nuestra materia? Existe una necesidad, ¿sí?, de convivencia entre los seres humanos. Sabemos que los seres humanos, pues, somos seres sociales por naturaleza, ¿sí? Los seres humanos nos agrupamos y conformamos sociedades, ¿sí? ¿Qué es lo idóneo dentro de esta conformación de sociedades? Pues que la convivencia sea armónica, ¿sí? Para que exista un equilibrio y esta convivencia sea armónica, sabemos que tenemos que sujetarnos a diferentes disposiciones, ¿sí? Disposiciones de diferente índole, ¿sí? Estas disposiciones, si nos van a llevar, también es importante para que exista una convivencia armónica, el hecho de conocer nuestros derechos y obligaciones, ¿sí? Pues dado ese contexto, podemos nosotros pensar, podemos inferir, podemos concatenar que es necesario que los ciudadanos, ¿sí?, tengan o tengamos conocimiento acerca del régimen jurídico al cual pertenecemos, ¿sí? Para que, de acuerdo a ese régimen jurídico, podamos encuadrar nuestras conductas, ¿sí? Las conductas, y es muy importante este concepto, las conductas no solamente es la exteriorización de una acción, las conductas también tienen que ver con omisiones. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer algo y no lo hacemos, ahí no hay acción, pero hay una omisión que está incumpliendo un ordenamiento, ¿sí? Entonces, todo esto va a legitimar o va a justificar, se va a justificar en función de parámetros, ¿sí? ¿Qué son esos parámetros? Pues lo que conocemos como normas, y normas sabemos que hay muchas, ¿sí? Y estas normas o estos parámetros nos van a llevar al pensamiento de qué conductas son posibles y qué conductas son buenas o son benéficas. Entonces, todos esos parámetros los vamos a conocer, vamos a entrar en esos fundamentos de lo que es el derecho, ¿sí? Esa es una breve introducción a nuestra materia. Ahora bien, ¿qué pasa con esta materia? ¿Sí? Esta materia tiene como propósito que ustedes como alumnos tengan la oportunidad de conocer, ¿sí?, de forma introductoria lo que es el derecho, ¿sí? ¿Qué vamos a identificar? Vamos a identificar nociones básicas, ¿sí? Básicas que van a estar contenidas a lo largo de nuestras 4 sesiones, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas cuestiones básicas? Pues conocer, identificar estructuras de una norma jurídica, ¿sí? Saber cuáles son los métodos de interpretación de una ley, ¿sí? Cosa que es muy importante porque sabrán ustedes y se van a dar cuenta más adelante que los administradores, que los contadores, inclusive los ingenieros, los arquitectos, si todo el tiempo están en contacto con normativas jurídicas, ¿sí? Sea de manera implícita o sea de otra manera que sea en la práctica, lo van a tener, ¿sí? Entonces, es importante, dado eso, pues que sepan cuál es la estructura de una norma jurídica, cuál es la jerarquía de las normas, cuál va a ser la aplicabilidad, cuál va a ser la coercibilidad de la norma, para que esto les pueda apoyar o les pueda servir en el desempeño de su función profesional, ¿sí? De igual manera, pues vamos a aprender a diferenciar cuál es la diferencia entre un acto, entre un hecho jurídico, ¿sí? Saber cuáles son las formas en las que se divide el derecho, ¿sí? Y de esta manera, pues saber determinar cómo es que se da el aprovechamiento de bienes materiales, ¿sí? De igual manera, saber cuáles son los derechos reales que se pueden transmitir, ¿sí? Cómo es que se van a celebrar los contratos, cómo los contratos nacen a una vida jurídica, cuál es la particularidad de un contrato, ¿sí? Esto es importante nuevamente, no solamente para los abogados, sino para cualquier otra persona. Estamos de acuerdo que a lo largo de nuestro trayecto, de nuestra vida formativa, nos enfrentamos a lo que son contratos, a lo que son convenios, a lo que son situaciones de este tipo, que también pueden ser inclusive en el aspecto de lo que es el derecho laboral, ¿sí? Entonces, vamos a marcar la pauta para que ustedes sepan
y conozcan y manejen y apliquen cuáles son esta formación, cómo están contenidos o cómo van a aplicarse los contratos, cómo son las formalidades de ley que deben tener, cómo se va a dar este consenso de voluntades, cuál va a ser la diferencia entre un convenio, entre un contrato, ¿sí? Entonces, son parte de las obligaciones que como ciudadanos pues nosotros tenemos que cumplir. Entonces, ¿cómo es que a la vida jurídica vamos a dar uso de este tipo de obligaciones que tenemos? ¿Cuál es la forma de extinguir obligaciones? ¿Sí? De igual manera, conoceremos el cierto funcionamiento o la estructura jerárquica de los diferentes órganos de gobierno, ¿sí? Que se encuentran dentro de la administración pública, ¿sí? Entonces, eso, a grosso modo, pues es parte del contenido de nuestra materia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo general? Pues conocer, comprender y justificar la existencia y la necesidad de lo que es el derecho en sus conceptos jurídicos fundamentales, ¿sí? En sus diferentes ramas, llámese derecho constitucional, derecho administrativo o cualquier otra rama del derecho público, privado o social, ¿sí? Que son básicos para la formación profesional, ¿sí? Entonces, de manera subsecuente, tendrán ustedes como alumnos, ¿sí? La formación o el soporte jurídico, ¿sí? En este momento tal vez básico, para la comprensión de diferentes materias subsecuentes, ¿sí? Ese es nuestro objetivo de materia. Ahora bien, ¿qué es el derecho? ¿Cuáles son las principales acepciones acerca del derecho? ¿Sí? Digan ustedes, ¿qué pudieran definir ustedes? Y si yo les pregunto, ¿qué es para ustedes el derecho? Si no les pido que me marquen, que me manejen un concepto, o que en este momento ya hablemos de Ulpiano, de Sócrates, no. Simplemente díganme para ustedes, ¿qué es el derecho? ¿Qué entienden por el derecho? ¿Cómo me pueden definir o cómo me pueden dar una acepción del derecho? Los escucho. ¿No? ¿Están por ahí? Ya no están. Maestra, yo, Adelante. bueno, así con mis palabras, ¿no? Lo que Sí, yo adelante, podría adelante. decir, Con lo que tú me puedes. lo que yo podría decir del derecho, el derecho es toda aquella normatividad, todos aquellos lineamientos para poder llegar a algún proceso jurídico, legal, de cualquier índole, Ujú. donde podemos resolver algún problema apegado a la normatividad y lineamientos vigentes, ya sea en el país o fuera de ello, ¿no? Para mí el derecho es eso, es toda la normatividad, leyes, procesos, Perfecto. reglamentos, Ok, Anaí. esa sería mi definición. Ok, muchísimas gracias, Anaí. ¿Alguien más? Yo, profe, Adelante, Eric. creo que sí, igual a mis palabras, profe, yo creo que es Adelante. un sistema, profe, judicial que regula el comportamiento y las actitudes de la sociedad. Ujú. Ok, Yo creo muy que es bien. eso, profe. Muy bien, Eric. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna contribución a la clase, que quiera usted participar? Sí, maestra. Ok, José, dime. Pues yo entiendo que derecho pues también es la aplicación de la justicia, ¿no? De Ujú. que las regulaciones sean justas para las personas. Tanto se puede tener la razón o no, y eso es lo que estudia el derecho, la aplicación de la justicia. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Y José. muchas gracias, maestra. Perfecto. Muy bien, en este entendido y retomando conceptos de lo que ustedes aportaron, que pudiéramos llegar a la construcción de algo, ¿no? Hay, por ejemplo, acepciones, ¿sí? Pues muy antiguas que vienen precisamente de este origen de lo que es el derecho romano, ¿sí? Que nos dice, por ejemplo, en Ulpiano, ¿no? Ulpiano define al derecho como el arte de lo bueno y de lo justo, ¿no? El arte de lo bueno y de lo justo. Y creo que esa es una acepción que pues cualquier estudiante de derecho, pues nos memorizamos, ¿no? El arte de lo bueno y de lo justo. Pero el derecho, definiéndolo en otro contexto, ¿sí? Y ya estamos hablando de justicia, ¿y qué es la justicia? Pues también tomando los conceptos del derecho romano, pues nos dice que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Y esta cuestión de lo justo tiene que ver más allá con una reparación, una repartición equitativa de bienes. Es más bien, lo vamos a entender y lo vamos a interpretar como dar a cada quien lo que le merece en este sentido de tanto lo bueno como lo malo. Es decir,
lo que nos corresponde en una carga positiva como en una negativa, ¿sí? Es decir, si cometimos una conducta que no está encuadrado a lo que está en nuestra norma, pues merece un castigo, merece una pena y eso también tendrá que ser repartido, ¿sí? Entonces, eso puede ser una acepción del derecho, ¿sí? Sin embargo, hay diferentes acepciones, diferentes concepciones que nosotros pudiéramos considerar en un primer momento, pues si tomamos el latín, la palabra derecho proviene del latín directo, ¿sí? Que significa, pues, no apartarse del buen camino, ¿sí? Seguir un sendero señalado por la ley, ¿sí? O lo que se dirige y es bien dirigido. Eso atendiendo a la etimología, atendiendo a los vocablos que provienen del latín. En otra acepción podemos mencionar que se entiende por derecho a ese conjunto de normas jurídicas. Como ustedes lo mencionaron, ¿no? El derecho es un conjunto de normas jurídicas, ¿sí? Que son creadas por el Estado, ¿sí? ¿Qué entendemos por Estado? Cuando en esta materia y cuando en otras más hablemos de Estado, entiendan ustedes si por Estado a esta estructura tripartita que hay entre gobernante, gobernado y territorio, ¿sí? Más adelante, cuando lleven una materia que se llama teoría del Estado, estarán estudiando precisamente cuál es la composición, las funciones, la estructura y todo esto acerca del Estado, ¿sí? Pero cuando nosotros hablemos de Estado vamos a entenderlo de esta manera. ¿Por qué? Porque pues es regular que a veces genere confusión esta terminología o esta palabra de Estado, sí, porque podemos decir, un Estado pues es una demarcación geográfica, ¿no? Como por ejemplo, México es una república que está compuesta de diferentes estados, ¿sí? Pero en este sentido vamos a entender a Estado como este conjunto, esta organización de gobernantes, gobernados y territorio. Entonces, en efecto, las normas del derecho pues es un conjunto de normas jurídicas, sí, que son creadas, son aplicadas por el Estado, es decir, por los gobernantes, ¿sí? Aquí hay un concepto de supra y subordinación, perdón. ¿Por qué? Pues porque nosotros los gobernados estamos subordinados a el actuar, ¿sí? De los gobernantes, ¿sí? Ellos ejercen sobre nosotros una supraordinación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es la estructura del Estado, es la funcionalidad o es la forma en la que estamos organizados, ¿sí? Entonces el Estado crea estas normas jurídicas, y estas normas jurídicas son lo que conforman el derecho. ¿Y para qué las crea el Estado? Pues para regular la conducta de todos los miembros de una sociedad, ¿sí? Y con esto, pues tener un fin armónico, ¿sí? En teoría del Estado le conocemos a esto como el bien común, ¿sí? La armonización que existe entre todos los miembros de una sociedad. Entonces, el Estado crea estas normas jurídicas para regular la conducta externa de los hombres, ¿sí? Y en caso de que haya algún incumplimiento, lo que está marcado por la normativa, pues estará prevista una sanción judicial, ¿sí? Eso es lo que podemos entender en un segundo momento. Y hay otra excepción que nos dice que igual el derecho es un conjunto de normas, ¿sí? Estas normas vienen a imponer deberes, ¿sí? Y hay normas también que nos confieren facultades, ¿sí? Y estas normas van a establecer las bases de la convivencia social. Nuevamente estamos viendo aquí esta parte de convivencia social, estamos viendo regulación de conducta, ¿sí? La normativa jurídica tiene como finalidad dotar a todos los miembros de la sociedad de lo que conocemos como seguridad, ¿sí? Seguridad jurídica, seguridad propia, lo que es la certeza, igualdad, libertad y justicia, ¿sí? Entonces, ya entendemos, ya no vamos más allá, ya no vamos únicamente a la sana convivencia, ¿no? Ahora vamos a manejar un concepto más externo, ¿sí? Este conjunto de normas jurídicas que están creadas por el Estado, ¿sí? Son para regular la conducta de las personas, ¿sí? Para que haya en todo momento una convivencia armónica y con esta convivencia armónica, ¿sí? Los miembros de la sociedad tengamos esta garantizada lo que es nuestra seguridad, nuestra certeza, nuestra igualdad, nuestra libertad y nuestra justicia. ¿Por qué? Pues porque se deberá dar cumplimiento a lo que está establecido en las normativas jurídicas, ¿sí? Dar cumplimiento en el sentido de no realizar o abstenernos, ¿sí? De ejercitar alguna acción o omisión. O la otra parte, ¿sí? Gozar de todos los derechos o facultades que se encuentran comprendidas en nuestra normativa, ¿sí? Ahora, el derecho tiene, o lo vamos a estar examinando, desde 4 perspectivas, ¿sí? ¿Sí pueden ver esta diapositiva? Donde vienen 4 incisos.
Sí, maestra. Sí, 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 perfecto. maestra, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, el derecho lo vamos a analizar como un ordenamiento, ¿sí? En primer momento. ¿Por qué como ordenamiento? Porque lo vamos a entender como un conjunto de normas, ¿sí? Como les mencionaba yo, que vienen a regular la conducta humana, ¿sí? Mediante lo que son ordenamientos, lo que son permisiones o lo que son prohibiciones. Entonces, el derecho, pues, es el conjunto de normativas jurídicas. Pero también el derecho lo podemos estudiar desde la perspectiva de un fenómeno social. ¿Por qué? Porque aquel ordenamiento jurídico nace para regular la conducta de los individuos como un grupo, ¿sí? Y entonces también tiene cabida que se encuentre dentro de una sociedad, ¿sí? Es parte, este fenómeno social o el derecho es parte de una sociedad, ¿sí? Es un elemento más de la sociedad. ¿Por qué? Porque aparte de que en una sociedad confluyen los individuos, también confluye esta normativa jurídica que tiene como finalidad, ¿sí? Regular a la sociedad. El derecho también desde la perspectiva de un valor, ¿sí? Porque como un valor, porque va a ser un conjunto de disposiciones, ¿sí? Que tienen la característica de ser obligatorias, ¿sí? Son obligatorias, todas estas disposiciones son obligatorias, es decir, todos tenemos que dar cumplimiento, nadie está excepto de dar cumplimiento a lo que se encuentra en la ley. Y de esto nace precisamente que nosotros vamos a analizar las características de las normas jurídicas, cómo es la coercibilidad, cómo es la obligatoriedad, cómo es la inaliabilidad, ¿sí? Todas estas conjuntos que tienen que ver precisamente con que las disposiciones de derecho tienen un rango de obligatorio, ¿sí? Y ¿por qué son obligatorias? Porque tienen que ponerse al servicio de los valores sociales. ¿Sí? ¿Qué son los valores sociales? Pues son aquellos que nos enseñan desde muy pequeños. ¿Sí? Empiezan en la escuela, dan continuidad nos enseñan en la familia, dan continuidad en la escuela. ¿Sí? Y por último, tiene como finalidad que seamos o nos formemos como individuos capaces de convivir en sociedad y de ahí surgen las normas jurídicas, ¿sí? Es bien cierto, puedo citar, por ejemplo, desde muy pequeños, en una educación informal, ¿sí? En el seno familiar, se nos enseña a que tenemos que respetar los unos a los otros, ¿sí? Esto, pues, lo idóneo es que en la escuela, en la casa nos los enseñan, se da una continuidad y en la escuela también nos forman en este tipo de valor social, ¿sí? El respeto, la igualdad, la libertad. Y dando esta continuidad axiológica, pues sabemos como individuos, al cumplir la mayoría de edad, ¿sí? Que debemos convertirnos en ciudadanos que practiquen y lleven a cabo esos valores sociales, ¿sí? Y sabemos también que todo esto se encuentra comprendido, ¿sí? En una estructura normativa, es decir, en alguna ley, en algún código, en algún reglamento que es emitido por una autoridad. Ya no solamente se queda en esa cuestión de que nos van a castigar, nos van a dejar sin recreo, nos va a regañar papá, nos va a regañar mamá, no, sino que en el transcurso de la evolución de esta cuestión biológica, si sabemos que al convertirnos en ciudadanos, sí tenemos que dar cumplimiento a lo que está pactado en la ley y simplemente es una extensión de lo que aprendimos en nuestro trayecto de crecimiento, ¿sí? Y por último, vamos a considerar al derecho como una argumentación. ¿Por qué? Porque el derecho es este conjunto de normas jurídicas que se materializan a través del lenguaje, ¿sí? Porque el lenguaje, pues, es un instrumento fundamental del legislador. Si las palabras diseñan las normas jurídicas, si nosotros estudiamos lo que es el proceso de creación de leyes, nos vamos a dar cuenta, sí, que es bien cierto, no solamente existe un poder que se le da o dentro de la división de poderes que existe en nuestro contexto en el Estado mexicano, sabemos que esta creación de leyes únicamente le corresponde, ¿sí? O pudiéramos decir que es parte o labor del Poder Legislativo. ¿Y cómo lo trabajan? ¿Cómo lo debaten? ¿Sí? Pese a que hay otros órganos que tienen propuestas de ley, como puede ser el Poder Ejecutivo, como puede ser la iniciativa ciudadana, pero todo esto termina discutiéndose en lo que hace la labor legislativa. ¿Sí? Entonces, es un proceso y el propio proceso lo marca, la etapa de discusión, ¿sí? Y se materializa a través del lenguaje, ¿sí? Entonces, esta es la parte y nos habla aquí de la labor fundamental del legislador, ¿sí? No del juzgador, ¿sí? Del legislador, esa parte del poder que tiene la facultad de la creación de leyes. Bien, entonces, eso es, a grosso modo, cómo es el derecho. Ahora bien, ¿sí? Vamos a entrar, ya decimos, ¿no? Pues el derecho es un conjunto de normas jurídicas, ¿sí? Un conjunto de normas jurídicas. Entonces, vamos a entrar en el estudio de lo que es una norma,
¿sí? Entonces, como decíamos, la naturaleza social de nosotros como seres humanos, sí somos seres sociales. Sabrán ustedes y lo podrán apreciar, que como seres humanos no podemos vivir aislados, no podemos vivir únicamente como individuos. Es cierto que desde la sociología, pues sabemos que somos individuos, no somos uno, somos indivisibles, pero resulta importante, sí, que dada nuestra naturaleza, nos agrupemos en sociedades, sí, sociedades que tienen un fin común, que buscan algún beneficio, que buscan o que tienen diferentes características en común, como puede ser la cultura, como puede ser la educación, sí. Entonces, nos agrupamos en sociedades, tenemos esa necesidad de vivir asociados con nuestros semejantes. En un primer momento, pues sabemos que nuestro primer contacto es la familia, es el primer grupo social, ¿sí? En el cual, pues se nos da esta formación básica. Y en la familia sabemos que tenemos diferentes normas. Si estamos hablando en este momento de normas generales, aún no entramos en la clasificación de las normas, ¿sí? Entonces, en nuestro primer núcleo, el que aparece aquí en su diapositiva, que es la familia, sabemos que tenemos diferentes tipos de normas que no son enseñadas, no son cultivadas desde las primeras infancias, ¿sí? Desde ahí ya nos forman en alguna norma. Por ejemplo, digan ustedes rápidamente, brevemente, una norma que sabemos que nos forman en la familia o que a ustedes se les formó en familia o que si quienes tienen hijos, en esa norma están formando a sus hijos. Rápidamente, díganme, los escucho. Una norma que se nos forma en familia o que nos fue inculcada en la familia. ¿Quién me puede decir? Respetar a mamá y a papá. Respetar ese respeto, ¿no? Esa es una norma que tiene, respetar a papá y a mamá es una norma y que tiene origen, pues, en un valor, ¿no? Lo que es precisamente el respeto. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra? Saludar a nuestros mayores. Ok, saludar o este respeto que se debe de expresar hacia los mayores, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Anaí, La honestidad, maestra. la La honestidad. honestidad. Traducida en este hecho de, pues tal vez no decir mentiras, sí, de actuar siempre conforme a los parámetros y pautas que nos está dando la familia, ¿no? Entonces son normas, gracias, que se nos forman en un primer núcleo que es una familia. Sabemos que si hay un incumplimiento a esa norma, pues habrá alguna consecuencia, ¿sí? Y esa consecuencia, pues de igual manera, ¿quién la aplica? Los miembros de la familia, ¿sí? Entonces, es el primer contacto, es el primer momento donde se nos educa o se nos forma en normas y las consecuencias que pudiera haber en caso de incumplimiento. Posteriormente a esto, yo les decía, parte de la cuestión formativa, parte de la familia, pues es la escuela, ¿sí? En la escuela también se nos forma en diferentes normas que debemos de cumplir, sí, que debemos dar cumplimiento, que nuestros comportamientos deberán estar apegados a ellos, ¿sí? Y siguiendo con esto, pues tenemos a lo que es la nación y el Estado, ¿sí? Sabemos en todo momento y se nos forma tal vez, no en una educación básica, sino tal vez en una media superior y tal vez en una superior, ya como individuos humanos y sociales estamos conscientes de que hay normativas jurídicas que están establecidas, ¿sí? Por nuestra nación o nuestro estado. Sí, sabemos que hay normas que tenemos que cumplir, sabemos que hay normas también donde están contenidos y reconocidos nuestros derechos, ¿sí? Entonces, en el caso del contexto mexicano, ¿sí? Digan ustedes, mm, ¿cuál es la ley suprema en el Estado mexicano? Dígame, ¿cuál es la ley suprema en el Estado mexicano? La Constitución, maestra. Exactamente, la Constitución es nuestra ley suprema. Y si ustedes han tenido la oportunidad de llevar a cabo una lectura acerca o de nuestra Constitución, se darán cuenta que en la Constitución, y lo decía nuestra normativa, nuestros ejemplos, en la Constitución se encuentran reconocidos nuestros derechos. Si sabemos que el artículo 127 y el 123 están contenidos los derechos humanos que se encuentran plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, y de ahí, pues todas las demás formas de organización, las demás formas de estructuración que tiene el Estado mexicano, la división de poderes, las funciones, los requisitos para ser presidente, para ser diputado, para ser senador. Sí, entonces, es la forma, porque la Constitución es nuestra máxima ley. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es la normativa donde está establecida la forma de estructuración de nuestro país. Es la ley suprema, la Constitución goza de un carácter de supremacía.
Es decir, no hay nada por encima de la Constitución, ¿sí? Y de la Constitución derivan todas nuestras demás leyes, ¿sí? Pudiéramos conocer la ley agraria, la ley general de educación, y no se me viene ahorita otra a la mente, pero todas las leyes que tienen la ley de amparo, sí, la ley del seguro social, todas las leyes tienen su fundamento en la Constitución. Entonces, son normativas, ¿sí? En las leyes vamos a encontrar lo que deseamos, no únicamente lo que no debemos hacer, sino también vienen las facultades y derechos que nosotros tenemos reconocidos, ¿sí? Entonces, esas son las normas. Ahora bien, existe una inminente necesidad, sí, de asegurar la propiedad y la vida humana, ¿sí? Entonces, son como derechos básicos, la vida humana y la propiedad. Entonces, esta necesidad que existe, ¿sí? Crea esta voluntad colectiva de la defensa y la agresión cuando existe alguna figura, sí, que vaya a transgredir estos derechos que tenemos, que es la vida tal vez y la propiedad, pero también existen las normativas que van a hacer valer estos derechos, ¿sí? Ahora bien, nosotros como individuos tenemos que ajustar nuestra conducta, ¿sí? A la de los demás, ¿sí? Y tenemos que coordinarnos, ¿sí? Tenemos que lograr una armonización y esta armonización debe tener su fundamento en las reglas o normas, ¿sí? Que están establecidas para un obrar positivo, ¿sí? Ya sea un acto o una omisión, ¿sí? Entonces, en todo momento va a existir tal vez alguna cuestión de subordinación. ¿Por qué? Pues porque los intereses entre nosotros como particulares van a ser diferentes y es posible que de ahí surja algún tipo de conflicto. ¿Cómo se va a resolver este tipo de conflicto? Pues de acuerdo a lo que está marcado en las normativas. Y sabemos que hay diferentes clasificaciones de conflictos. Pueden ser conflictos laborales, conflictos familiares, conflictos del índole civil, de índole mercantil, ¿sí? Entonces, cada uno de estos conflictos que surgen en diferentes ámbitos en los cuales nos desarrollamos como seres humanos, pues deberán de apegarse, ¿sí? Número uno, a una normativa establecida y número dos, ¿sí? A la voluntad jurisdiccional de una persona que tiene este carácter de juez, ¿sí? O de autoridad para resolver estos conflictos. Y obviamente las personas que tienen la capacidad de resolver estos conflictos y que tienen facultades es porque una normativa les está confiriendo esas facultades. Y no es que tengan un poder únicamente porque lo manifiesten, sino porque en todo momento existe ese orden escrito que les da esas facultades de resolución de conflictos. Ahora bien, para iniciar un poco con esto, vamos a realizar esta actividad muy breve, ¿sí? ¿Qué sabemos acerca de una norma de conducta? ¿Sí? ¿Qué es una norma de conducta? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Sí? Siguiente pregunta, ¿te comportas de igual manera con tu familia, con tus amigos o en algún grupo religioso o espiritual al que pertenezcas? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? No quiero que escriban nada de esto, solamente les voy a dar unos minutos para que lo reflexionen y ahorita lo vamos a comentar, ¿sí? Y siguiente pregunta, ¿cuáles son las características que distinguen a cada una de las normas que rigen tu conducta? ¿Sí? Nuevamente, tres preguntas básicamente. ¿Qué es una norma de conducta? No quiero que googleen nada, que busquen nada, simplemente con lo que ustedes consideren, con lo que hemos platicado, con lo que hemos hablado, con lo que ustedes saben, ¿sí? Explíquenme qué es en su entender una norma de conducta. Siguiente pregunta. Esta reflexión de ¿se comportan ustedes de igual manera con su familia, con sus amigos, con algún grupo religioso o social al que pertenezcan? Y distinguir cuál es la diferencia, ¿sí? Y tercera pauta, ¿cuáles son las características que distinguen a cada una de las normas que rigen su conducta? ¿Sí? Entonces, vamos a dar únicamente 3 minutos para que lo puedan estructurar. No quiero nada escrito, únicamente lo vamos a comentar. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Perfecto.
Ok, perfecto, ¿listos? ¿Quién quiere empezar? A explicarme, díganme qué es para ustedes una norma de conducta. Bueno, profe, Ujú, yo pienso que una norma de conducta es como una regla que me inculcan ujú. para hacer, para qué tenga que hacer y no hacer, y qué está bien y qué no está bien. Y eso puede ser desde pequeño en mi familia, las normas que me inculcaron Ujú. para yo poder desenvolverme ante la sociedad. Ok, Eric, muy bien. Eh, ¿Te comportas igual con tu familia, con tus amigos o en algún grupo religioso al que perteneces? eh, yo creo que no, ¿No? no. Entonces entendemos que hay diferentes normas de conducta de acuerdo al... Sí, sí, yo con la familia, como le digo, a veces está como que ese respeto, Ujú, como ya me había mencionado, que no sé cómo comportarme, porque pues con los amigos no es igual, ¿no? Ya ve que pues más liberal, con los ujú. amigos no es como que me van a estar llamando la atención por algo mal dicho o algo mal actuado. Y pues sí, yo creo que no es mi comportamiento igual. Hay diferentes pautas. Y, por ejemplo, dime tú, ¿qué diferencia podría haber entre una norma de conducta en tu familia y tal vez una norma de conducta en algún grupo religioso o social al que tú pertenezcas? Pues religioso no pertenezco, profe, ¿no? Pero, por ejemplo, podría ser con de mi trabajo, el grupo de mi trabajo, Ah, exacto. eh, pues, pues, ¿cuáles son las características? Yo creo que sí hay diferencias, porque como ya lo había mencionado, con la familia es como que esa autoridad que tú sabes que ahí está Ujú. y que tienes que respetar y que no sobrepasar la autoridad. Y en el trabajo solamente es como que sobre mi trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? Ok, Y de qué. perfecto. Sí, profe. Muy bien, Eric, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, maestro. Brevemente. Adelante. Sí, ¿Quién? José, adelante, José, dime. sí, pues yo entiendo sobre la pregunta Ujú. que, ¿Qué es pues una norma de conducta? sí, entiendo que es la manera de comportarme o de ser. Ujú. Y en cuanto a si nos comportamos igual en la familia o iglesia o grupo religioso, pues no, la verdad que no es así en la práctica. Con la familia, pues hay ciertos parámetros de respeto entre todos, aunque nos llevemos bien. Y en la iglesia, pues es algo más serio, intervienen otros factores, ¿no? Llegan personas de todo tipo de pensamientos. Por lo tanto, nuestra conducta, hay un manual que también las iglesias manejan, ¿no? En su código de conducta. Ujú. Y, y con los amigos, pues como decía el compañero, la libertad es diferente, pero nunca faltando, cruzando la línea del respeto, ¿no? Ok. ¿Y cuál es Entonces, cuál es la característica, por el- ejemplo, de para una mí, norma? para mí la característica general es el respeto, Ok. porque en todo debe estar el respeto presente. Aún con los amigos llevándonos bien, no hay que Ujú. cruzar esa línea, igual en la familia. Siempre para mí ha sido el respeto. Bien, perfecto, José, muchísimas gracias. Y aquí Gracias. hago alusión con esto y ¿por qué es esto, no? Ya lo mencionaron, aquí queremos llegar con esto. Sabemos entonces, sí, que hay diferentes normas de comportamiento, normas de conducta. Está adecuado esto a los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos, ¿sí? Tenemos normas en nuestra familia, ¿sí? Que pueden ser las normas de trato social, tenemos nuestras normas religiosas que están apegadas, como lo mencionaban, ¿no? Tal vez algún código de comportamiento que hay, pero ese código de comportamiento, ¿de dónde deriva? Pues de las pautas que sabemos que la conformación de grupos religiosos tienen esa conformación dado un vínculo que le conocemos como fe, ¿sí? Esa creencia que hay en un factor divino y de ahí deriva todo este conjunto de normas religiosas, ¿sí? La forma en la que se desenvuelve y cada uno de estos ámbitos en los cuales nosotros confluimos, pues tiene una diferencia.
¿sí? Algunas normas son obligatorias, algunas sabemos que si no las cumplimos, pues tal vez el único efecto que va a tener, pues va a ser un rechazo, va a ser una falta de aceptación, ¿sí? Mientras que a diferencia con las normas jurídicas, ¿sí? Sabemos que tiene efectos o consecuencias de derecho. Entonces, cada uno de los contextos en los que nosotros nos desenvolvemos tiene diferentes formas de normas, ¿sí? Entonces, sabemos que las normas, o cómo podemos definir una norma, ¿sí? Las normas o van encuadradas a lo que son conductas humanas, ¿sí? Las conductas humanas deben estar apegadas a lo que es una norma. Las conductas humanas, como se los mencionaba, son acciones o son omisiones, ¿sí? Entonces, históricamente, desde una época prehistórica, podemos analizar, ¿sí? Cómo es que existían muchas diferencias entre los hombres. ¿Por qué se daban estas diferencias? Pues sabíamos que el líder o la persona que dirigía, ¿sí? El grupo social, pues era aquella persona que tenía mejor habilidad para cazar, sí, que era más útil para ese grupo social. Sí, entonces, existe una diferencia desde esas habilidades, la forma de repartir los alimentos. Sí, sabíamos que el fuerte era el que se imponía sobre el débil, ¿sí? La diferencia de trato que existía entre una persona enferma, una incapacitada, ¿sí? ¿Qué predominaba en esa época prehistórica? La fuerza, ¿sí? Solamente los más fuertes eran los que tenían ese liderazgo, ¿sí? Eran aquellos que eran capaces de dirigir a su conformación de sociedad desde que eran tal vez nómadas o cuando se volvieron sedentarios, ¿sí? ¿Qué norma superior prevalecía en ese momento? ¿Quién era el que dirigía ese grupo? Pues el que fuera el más fuerte, el más útil para ese grupo social. Se impuso una norma superior, ¿sí? A la que todos se sometieran, pero no había aquí una cuestión de algo escrito, no había una cuestión de derecho, simplemente era en atención a la diferencia que había de quién era el hombre más útil, ¿sí? Para las actividades que en ese momento les ayudaba para la supervivencia. Pasando un poco con esto, imagínense una línea del tiempo, ¿sí? Ya pasamos de una época prehistórica, ¿no? Se da en un primer momento, pues, con los nómadas, luego nos volvemos sedentarios, ¿sí? Y avanzamos en esta línea del tiempo, en este orden cronológico. ¿Qué pasa con los pueblos de la antigüedad? ¿Sí? Los pueblos de la antigüedad ya contaban con esta estructura de lo que son los valores, ¿sí? Valores morales, valores religiosos, ¿sí? Esta parte que se empieza a estudiar como la axiología, ¿sí? Todos esos valores, esa parte que rige el comportamiento humano, ¿sí? Había valores morales que, pues, que están, sabemos que viven en nuestra mente, que los exteriorizamos en nuestro actuar. Los valores religiosos, que son aquellos que están, esas formas de comportamiento, de accionar, que están encuadradas a lo que yo les decía, el factor o lo que conocemos como fe a un atributo divino. Sí, también hay valores de ese sentido, ¿sí? También esos pueblos antiguos contaban con costumbres, con hábitos, ¿sí? Una ética que codificaban de alguna manera, contaban ya con un tipo de reglamento, ¿sí? Y este reglamento o esta normativa la aplicaba el gobernante de una tribu, ¿sí? De un reino o un imperio. Nosotros retomamos mucho en esta formación a lo que son los romanos, porque a los romanos existe lo que se llama la codificación romano-germánica. El sistema jurídico mexicano tiene en su sistema, nuestro sistema jurídico, está inspirado en esta familia jurídica que es la romano-germánica, que toma sus orígenes en lo que fue la codificación del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, por eso, constantemente nos hacemos referencia en cuestiones de derecho a lo que son los romanos, ¿sí? Como otro antecedente histórico acerca de normativas, podemos hablar acerca de lo que es la ley del talión, ¿sí? En ocasiones, pues a veces pensamos que es un refrán o queremos hablar de ella y la mencionamos cuando alguien nos hace algo y nos queremos desquitar, ¿no? De manera común. Pues es bien cierto que esta ley del talión existió. Esta ley del talión tuvo su origen en Mesopotamia, ¿sí? Y cómo la invocamos, cómo la decimos, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Esta ley está registrada, hay una codificación escrita, donde la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y en el Código de Hammurabi, ¿sí? Esta ley es considerada una norma, ¿sí? Una norma pues primitiva, ¿sí? Que se adecuaba o la aplicaban, ¿sí? O que existía, mediaba entre lo que era el delito y la pena, ¿sí? Es decir, a un delito cometido, la pena que se adoptaba o el castigo, ¿sí?
tenía que ser equiparable, ¿sí?, a una expresión cualitativa y cuantitativa de la conducta indebida. Es decir, si alguien cometía algo que estaba penado, que no estaba encuadrado, que causaba un daño, pues se le debía entonces, sí, causar un daño, un detrimento en la misma proporción de calidad y de cantidad, es decir, cualitativa y cuantitativa. Entonces, esta ley efectivamente sí existió, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de esto, de cómo se aplicaba en la época antigua, ¿sí? La justicia para ellos en ese momento, sí, era, por ejemplo, si alguien había robado algo, pues le tenían que cortar la mano. Si alguien había cometido una calumnia, pues se le tenía que cortar la lengua, ¿sí? Nuevamente, estos son aspectos históricos, ¿sí? No podemos nosotros emitir un juicio de valor de saber si estaba bien o si estaba mal. ¿Por qué? Pues porque era la forma de organización que se tenía, la forma de codificación, la forma de guardar ese equilibrio que debía existir en la sociedad, ¿sí? Avanzamos en esta línea o en esta parte de lo que es la evolución de las normas, ¿sí? Y tenemos también una parte importante que podemos citar, son aquellas normas que estaban escritas en el Código de Hammurabi. ¿Sí? El Código de Hammurabi es la primera ley escrita de la que se tiene conocimiento. Sabemos que el derecho entendido como un conjunto de normas jurídicas, tuvo un avance, ¿sí?, en esta línea del tiempo. ¿Por qué? Pues porque en un primer momento el concepto tenía un carácter de consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario? Aquel que se deja aplicar por la propia costumbre, no hay nada escrito, únicamente es un derecho verbal, un derecho de acostumbramiento. Aplicamos simplemente tal vez castigos por la propia costumbre, ¿sí? Pero cuando el derecho se vuelve codificado, ¿sí? ¿Cuándo vamos a conocer el derecho codificado? Cuando ya sabemos que está escrito, ¿sí? Entonces, este código es la primera ley escrita de la cual se tiene conocimiento, ¿sí? Donde se aplicaron en Caldea y Babilonia, Siria, Irak e Irak, ¿sí? Estas normas contenidas en este código regularmente estaban o hacían alusión a relaciones mercantiles, ¿sí? ¿Qué entendemos como mercantiles? Todo aquello que tenía como objeto de estudio, ¿sí? Las cuestiones de comercio, ¿sí? Entonces también hablaba acerca de préstamos e intereses, lo que son los contratos, lo que son depósitos de mercancías, las comisiones, todas estas cuestiones que regulaban las relaciones entre comerciantes, ¿sí? Ahora bien, en esa época también hay otras leyes escritas de origen místico religioso, que son las tablas grabadas en piedra de Moisés, ¿sí? Donde podemos ver esto reflejado en lo que conocemos, al menos en la religión católica, como los 10 mandamientos, que sabemos que son grabaciones que estuvieron en piedras, sí, grabaciones en tablas de piedra, ¿sí?, de Moisés. Y es donde se nos dejan, o en los 10 mandamientos al menos, son estas normas religiosas que rigen el actuar, ¿sí?, de las personas que profesamos esta fe, ¿sí? Entonces, también están estas normas religiosas. Ahora bien, pasamos y evolucionamos a esta parte importante que les digo, ¿sí? ¿Qué pasa con los romanos? ¿Qué pasa en Roma? ¿Sí? Hay una sociedad conformada de esclavos y libertos, ¿sí? En Roma tenían una clasificación de sus integrantes, ¿sí? Y esta clasificación la llevaban de acuerdo, ¿sí?, al grado que tenían. Estaban clasificados en esclavos y libertos, ¿sí? Los libertos, pues, eran las personas que gozaban de su libertad, ¿sí? Los libres o las personas libertos adoptaron esta forma de organización llamada ius, ¿sí? Ius. El ius era su codificación de derecho, ¿sí? Ellos atribuían esta clasificación, esta codificación, esta escritura, pero que era únicamente aplicable a las personas que eran personas libres, ¿sí? Ojo con esto. Este derecho de los libertos, de las personas libres, está consagrada en una compilación que es muy importante y que llamamos la Ley de las 12 tablas, ¿sí? Entonces, la Ley de las 12 tablas es el cuerpo normativo de mayor importancia para los romanos, ¿sí? De ahí nuevamente, de ahí nace, ¿sí?,
la inspiración de la familia romano-germánica. El sistema jurídico mexicano está inspirada en esa familia, ¿sí? Van a conocer ustedes más adelante en otras materias cómo es que hay diferentes familias jurídicas y cada una de las familias jurídicas adopta un sistema de inspiración, ¿sí? Al menos el sistema jurídico mexicano adopta la inspiración de la familia romano-germánica. Por eso, nuestro sistema jurídico, la conformación de las estructuras dentro del sistema jurídico, toma su inspiración en lo que conocemos como el derecho romano. Y en el derecho romano, la ley máxima es la ley de las 12 tablas. Si es un cuerpo normativo ya está escrito, ya está aplicable. Es un sistema jurídico, un conjunto de normas, ¿sí? Posteriormente, en el pueblo romano, en esta evolución que tiene en este imperio, ¿sí? Se da el nacimiento de nuevas ciudades, ¿sí? Lo que llaman civitas. Y entonces, cuando nacen estas ciudades, cuando se originan, consideran entonces que hay una o deberá prevalecer una importancia en lo que es mantener el orden y la paz, ¿sí? Entonces, dada esta importancia que existe, se empieza a formar un cuerpo de leyes, ¿sí? Un cuerpo de leyes y entonces se empiezan a codificar. Ya no solamente su ley máxima, que era la ley de las 12 tablas, ahora, con inspiración de la ley de las 12 tablas, empiezan a crear códigos, ¿sí? Códigos que evidentemente tienen como ley suprema o como cuerpo normativo superior la ley de las 12 tablas, ¿sí? Pero dado que esta ley de las 12 tablas tenía un carácter general, ¿sí? Y al ampliarse este imperio y al formar las ciudades, se dan cuenta los romanos que necesitaban ampliar los cuerpos normativos, necesitaban codificar. ¿Y qué es codificar? Agrupar en diferentes libros, ¿sí? Las diferentes formas que tenían de legislar, y es decir, que hay un código, un códex que está dirigido especialmente para las situaciones que son familiares, otro códex para las situaciones que son mercantiles, otro códex para las cuestiones que son civiles, ¿sí? Otro códex para agrupar los derechos de los libertos y los esclavos. Entonces, esta codificación se da en un transcurso, en un paso del tiempo, si surge a través de las necesidades que ellos empiezan a manifestar. ¿Qué pasa en México? ¿Sí? En el México prehispánico, sí, porque no crean que en México no, en lo que era nuestro territorio, no había codificación. Es mentira eso que los españoles trajeron consigo la forma de organización, ¿no? En México prehispánico, los aztecas, que era un pueblo meramente guerrero conquistador, tenían ya en cada uno de sus barrios o en sus calpulis, que era la forma en la que estaban organizados, ellos tenían un tribunal, sí, y tenían una casa de justicia. Cada calpulli tenía su casa de justicia, que era donde resolvían los problemas legales que pudieran surgir entre los miembros de la comunidad, ¿sí? El jefe de este tribunal o de esta casa de justicia era el que juzgaba a las personas, ¿sí? ¿Cuál era la forma de dirimir controversias? Ellos tenían cierta normativa, ciertas reglas de tipo jurídico religioso. Entonces, en México prehispánico también ya existía una forma de organización. Ahora, lo que les comentaba, sabemos entonces que las normas están clasificadas en normas jurídicas, normas morales, normas religiosas y normas de trato social, ¿sí? Eso que les acabo de comentar es un avance histórico, obviamente muy breve, solamente por ser enunciativo, más no limitativo, es una ejemplificación muy breve de cómo se ha dado al transcurso del paso y en diferentes momentos, diferentes culturas, diferentes contextos, esta codificación de las normas, pasando en un primer momento desde normas verbales, normas de costumbre, a lo que pasamos ya a una codificación, ¿sí? Es decir, normas escritas, normas de aplicabilidad que no solamente quedaban al criterio del juzgador, sino que tenía que guiarse por diferentes preceptos que estaban escritos. Y vemos cómo la codificación y la normativa ha tenido diferentes sujetos de inspiración, como puede ser la religión, como puede ser la política, como pueden ser diferentes creencias que en ese momento histórico se preservaban. Actualmente sabemos, y ubicándonos ya en nuestros tiempos, en nuestro contexto, que las normas se dividen en normas jurídicas, morales, religiosas y de trato social, ¿sí? Nuevamente, sabemos que el derecho es el conjunto de normas jurídicas, pero eso no exime o no quita que de igual manera existan diferentes tipos de normas, ¿sí? En un aspecto doctrinal, ¿sí? En un aspecto doctrinal, es decir, aquello que está escrito en los libros, la doctrina que ha sido escrita por diferentes autores, ¿sí?
Sabemos que la norma se va a definir como una regla que va a regular la conducta de las personas, eso ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿sí? Esto aplicable en una determinada sociedad, motivo por el cual nosotros como individuos, miembros de una sociedad, estamos vinculados a diversas clases de normas, ¿sí? A eso va igual la actividad que realizamos hace un momento. Como individuos y como miembros de una sociedad, sabemos que estamos sujetos o nuestro comportamiento, nuestra exteriorización tanto de acciones como de omisiones, está encuadrado o vinculado a una diferencia de normas jurídicas, de normas, perdón, como pueden ser normas jurídicas, normas morales, normas religiosas y normas de trato social, ¿sí? Por eso ustedes mencionan, no es mi misma forma de comportamiento en mi familia, con los amigos, con los demás miembros de la sociedad o tal vez en mi trabajo o inclusive en mi comunidad religiosa. ¿Por qué no es la misma forma de comportamiento? Porque en cada uno de los ámbitos existentes hay diferencia en normas, ¿sí? Normas morales, normas religiosas, normas de trato social y normas jurídicas. Y estas normas vienen de manera particular a encuadrar nuestro comportamiento, ¿sí? Empezando por este conjunto de las normas jurídicas, ¿sí? Las normas jurídicas tienen ciertas características. Si ya veíamos, son reglas bilaterales, ¿sí? ¿Por qué bilaterales? Porque nos otorgan facultades, pero también nos dan deberes, ¿sí? Es decir, las normas jurídicas, al tener este carácter de bilateral, otorgan derechos, pero también sabemos que tenemos obligaciones, es decir, tenemos facultad de goce de derechos, pero facultad también de cumplir o llevar a cabo nuestras obligaciones. Las normas jurídicas bilaterales son impuestas por el Estado, ¿sí? Por el Estado, ¿por qué? Porque ya les mencionaba, el Estado tiene esta facultad de tener el poder, de ostentar el poder, ¿sí? Y las normas jurídicas son heterónomas, bilaterales, externas y coercibles. Ahorita vamos a explicar en qué consiste cada una de esas características, ¿sí? El incumplimiento o inobservancia trae consigo una consecuencia de derecho, eso lo sabemos, ¿no? El hecho de no cumplir lo que está marcado en la ley o no observarlo, ¿sí? Trae consigo una consecuencia de derecho. Y no basta con decir que desconocíamos una norma y por eso no lo cumplimos, porque inclusive es uno de los principios del derecho. El desconocimiento de la norma no te exime del cumplimiento. ¿Sí? Entonces, aunque no conozcamos esas normas jurídicas, pero si nuestra conducta está transgrediendo lo que se encuentra contemplado en un cuerpo normativo, sabemos que trae consigo una consecuencia de derecho, ¿sí? Siguiente clasificación, las normas morales, ¿sí? Estas normas morales son llevadas a cabo por el ser humano de una forma consciente, libre y responsable, ¿sí? El cumplimiento de las normas morales trae consigo este propósito únicamente de hacer el bien, ¿sí? Son propias del ser humano, ¿sí? Estas normas morales, a diferencia de las normas jurídicas, en caso de incumplir con una norma moral, ¿sí? La única consecuencia que podría traer consigo es lo que conocemos como un remordimiento o un peso de conciencia, ¿sí? Las normas morales son autónomas, unilaterales, internas e incoercibles. ¿Por qué son autónomas? ¿Sí? Porque no dependen de algún mandamiento que esté escrito. Son unilaterales. ¿Por qué unilaterales? Porque no traen consigo, ¿sí? Alguna cuestión de un derecho o una obligación. Simplemente es mi voluntad realizarlo porque mi formación, porque mi pensamiento así me lo dicta, ¿sí? Son internas, nuevamente, ¿por qué internas? Porque estas normas morales dependen de nosotros, no están escritas. Las normas morales nunca las vamos a encontrar escritas. Son internas, ¿por qué? Porque dependen del juicio, del raciocinio de la persona. Y son incoercibles. ¿Por qué incoercibles? Porque no tienen coercibilidad. No hay alguien, algo o una autoridad que nos obligue al cumplimiento de una norma moral, ¿sí? Díganme ustedes rápidamente una norma moral que ustedes practiquen, que tengan, ¿sí? Que pudieran decir y que cumpla con estas características. ¿Qué se les viene a la mente de ejemplo como una norma moral? Díganme. No agarrar lo que no es mío, profe. Exactamente, pero por ejemplo, si lo traspolamos a una norma jurídica,
¿Qué es? No robar, Exactamente. Otra norma moral que pudieran citar. Por Insultar a ejemplo, alguien. insultar a alguien, ¿no? Por ejemplo, también ser puntuales, cuidar a los ancianos, a los que estén desvalidos, ayudar a las personas que no tengan una forma de alimentarse. Sí, cuando nosotros practicamos estas cuestiones que habitan en nuestra mente, sí, que no están escritas, que no traen alguna consecuencia, sabemos que estamos llevando a cabo este cumplimiento de normas morales. Nuevamente, son incoercibles. La coercibilidad es una característica de las normas jurídicas. ¿Qué es la coercibilidad? El hecho de que hay una autoridad que nos va a obligar a cumplir, ¿sí? La norma jurídica no tiene autonomía, porque la norma jurídica no depende de nuestra voluntad. La norma jurídica se debe de cumplir, ¿sí? Por eso es coercible, porque va a haber una autoridad que nos va a obligar a llevarla, a exteriorizarla diferencia con las normas morales. No hay nadie que nos obligue, solamente depende de nuestra interiorización. En otra característica tenemos lo que son las normas religiosas. Si las normas religiosas son un conjunto de normas que están siendo manifestadas al hombre, sí, por Dios. Lo que conocemos, lo que yo les decía, es un factor de fe, un factor de creer en una divinidad en el aspecto religioso. Estamos de acuerdo que existen diferentes religiones, diferentes creencias, diferentes factores de esto. ¿Qué es el factor común que determina en esta cuestión? Yo les decía la fe. ¿Y qué es la fe? Algo que no podemos ver, no podemos tocar, pero que creemos. ¿Sí? Derivado de esta conglomeración, porque la religión también es una forma de organización social. ¿Por qué? Porque organiza individuos, ¿sí? ¿En qué? Pues en la religión, en la creencia que tienen. Entonces sabemos entonces que también existen normas religiosas. Estas normas religiosas vienen a ser un conjunto de normas que son manifestadas al hombre, al individuo, por una divinidad o lo que podemos conocer como Dios, pero sabemos que hay diferentes tipos de creencias, de diferentes tipos de religiones. En este momento lo podemos llamar así, ¿no? Dios, ¿sí? Y que son dadas o son dadas a conocer por una autoridad eclesiástica, ¿sí? O que en todo caso puede ser la iglesia, y que van a funcionar para el bien común, ¿sí? En este caso, por ejemplo, son heterónomas, son unilaterales nuevamente. ¿Por qué las consideramos unilaterales? Pues tenemos esa carga, esa obligación de realizarla, pero probablemente no viene con ella el reconocimiento de algún derecho. Son internas. ¿Por qué internas? Pues porque depende del procesamiento que tengan en nuestra mentalidad para exteriorizarla en una acción, y son incoercibles. ¿Por qué incoercibles? Dentro del estudio del derecho como ciencia, las normas religiosas son incoercibles porque no hay una autoridad que te obligue al cumplimiento, ¿sí? Probablemente la falta de cumplimiento pues trae consigo algún tipo de consecuencia. Por ejemplo, el hecho de que se les, al menos en la religión católica, existe lo que es la excomulgación, que es el hecho de apartarlo de esa creencia religiosa. Sí, esa puede ser la consecuencia, pero a forma de coercibilidad no hay una autoridad judicial que obligue a su cumplimiento. Díganme ustedes un ejemplo de una norma religiosa desde el punto de vista de la religión que ustedes practiquen. ¿No se escucha? La vestimenta, la forma de vestir, ¿no? ¿La forma de vestir está dentro de la norma religiosa? Sí. Pues sí, ¿no? Sí. Bueno, de eso depende mucho de la religión, ¿no? O sea, si está, adelante. ¿Qué otro ejemplo podemos citar de una norma religiosa? Dígame. otorgar el diezmo, broja. Otorgar el diezmo puede ser, ¿no? Una norma religiosa. Sabemos que es, es una norma heterónoma. ¿Por qué? Porque la persona que impuso esta norma, ¿sí? Es una persona diferente al destinatario de esta norma. ¿Quién creó esta norma? Pues no sé, la iglesia, la estructura de la iglesia, ¿no? No fuimos nosotros como adeptos a esa religión, a eso lo conocemos como heteronomía. La heteronomía es el hecho de que el creador de la norma sea un ente diferente al destinatario de la norma. Entonces sabemos que, por ejemplo, en este caso el diezmo, ¿no? Es una cuestión unilateral, ¿sí? Va a depender de ti, es una obligación que tienes, pero no trae consigo un derecho,
¿sí? Es interna, ¿por qué? Pues porque tú decides si la cumples otro o no. Es incoercible, ¿por qué? Porque sabemos que si no la cumples, pues no hay nadie, una autoridad judicial que te obligue a cumplir, ¿sí? Y el hecho de no cumplirla, pues no trae consigo una consecuencia de derecho, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos entender como normas de trato social. Ah, bueno, de trato religioso, perdón. Pasando en Maestra, disculpe, dime, Nay. puede ser también no estar platicando dentro de la iglesia, que pues una norma que luego establecen también. ¿Dentro de dónde, perdón? Te escuché, Nay. Dentro de la iglesia. Exactamente, ¿no? También es una norma religiosa. ¿Por qué? Porque inclusive luego podemos apreciar, ¿no? Carteles que pegan ahí, ¿no? Que no uses tu celular, no, no es necesario que estés platicando. Son normas religiosas. ¿Por qué? Porque pues se pide que tengas ese respeto hacia la religión, hacia la fe que se está profesando, ¿no? Entonces, nuevamente, es una normativa que es incoercible. ¿Por qué? Porque pues no hay nadie que te obligue de carácter judicial a cumplirlo. Interna, ¿por qué? Porque pues es voluntad, ¿no? Tú decides si lo haces o no. Es unilateral porque es una obligación, pero no te trae un derecho. Y es heterónoma, ¿por qué? Porque alguien más diferente a ti, como adepto a la religión, creó esa norma, ¿no? Siguiente tipo de normas, las normas de trato social. Sí, las normas de trato social, pues son aquellas que son creadas por una sociedad, ¿sí? Son aquellas que permiten esta convivencia armónica, este equilibrio, sí, pero en un grado inferior a una norma jurídica, sí, son lo que conocemos como normas convencionales. El hecho de no cumplir con estas normas de trato social no va a traer consigo una consecuencia de derecho, no va a traer una obligación, lo único que trae como consecuencia va a ser o va a provocar el rechazo por parte del grupo social de quien las incumple, ¿sí? Las normas de trato social nuevamente son heterónomas, ¿sí? ¿Por qué? Pues son creadas por toda la demás sociedad, diferente al destinatario, son unilaterales, porque traen obligaciones, pero no te van a crear un derecho jurídico, ¿sí? Son externas, ¿sí? ¿Por qué externas? Las manifestamos y son incoercibles. Si no las cumplimos, no hay alguien que nos obligue ni va a traer una consecuencia de derecho. Por ejemplo, normas de trato social, lo pueden ver ustedes en su imagen, ¿sí? Sabemos que al abordar el transporte público, pues debiéramos ceder el lugar, ¿sí? A las personas que son mayores de edad o que tienen alguna discapacidad o a las mujeres embarazadas. Si es una norma de trato social, nuevamente, alguien más la impuso, ¿sí? Con la finalidad de que hubiera un orden establecido. Son unilaterales. ¿Por qué? Porque sabemos que es una obligación que se tiene que cumplir, pero no trae un derecho. Son externas. ¿Por qué externas? Porque las llevamos a cabo, si las manifestamos. Son incoercibles. ¿Por qué? Pues porque lo vemos en la práctica. ¿Sí? No todo el tiempo se cumple esta parte de que una persona le sea el asiento a una persona de la tercera edad. ¿Y qué pasa? No trae consecuencia de derecho. Simplemente es lo que conocemos como una norma de comportamiento. Otra norma de trato social, pues pudiera ser lo que pueden ver ustedes en su imagen, ¿no? El hecho de ayudar o auxiliar a una persona que tal vez es débil visual o que es de la tercera edad a cruzar una avenida, ¿sí? Y otra norma de trato social que pudiéramos citar es, por ejemplo, la forma de comportarnos en una mesa, ¿no? En la convivencia con los demás. Tanto es así que, por ejemplo, existen libros específicos de este trato social. Hay uno que se llama el Manual del Saber Ser, sí que explica y delimita e instruye en la forma de comportamiento que debemos de tener en una mesa para comer, para cenar, cómo debemos dirigirnos, cómo debemos vestirnos, cómo debemos expresarnos. Todas estas son normas de trato social. Sabemos que existen, están ahí, pero únicamente van a guiar nuestro comportamiento sin que exista, a este caso, pues algún tipo de consecuencia en caso de que no se cumpla, ¿no? Entonces, estas son las diferentes normas que nosotros podemos distinguir dentro de una sociedad. Van o fueron en una característica de tal vez las más importantes o las de mayor jerarquía, que son las jurídicas, hasta llegar a una norma de trato social. Son diferentes, sí, todas ellas son diferentes, tienen diferentes características, tienen diferentes fines de obligatoriedad, diferentes fines de cumplimiento, pero todas ellas convergen, sí, en lo que es la conformación de sociedades. La sociedad y el comportamiento del individuo dentro de la sociedad está encaminado o está alineado y deberá estar alineado a los diferentes tipos de normas
que convergen, ¿sí? Las normas jurídicas, normas religiosas, normas morales y normas de trato social, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las características más comunes de estas normas? Número 1, la generalidad y número 2, la obligatoriedad. ¿Por qué generalidad? Pues porque son aplicables para todos, ¿sí? Y número 2, la obligatoriedad, su propio nombre lo dice, ¿sí? Estamos obligados a cumplirlas o a llevarlas a cabo, ¿sí? Enfocándonos en el aspecto de lo que es las normas jurídicas, sabemos que cuando el Estado expide alguna regla de naturaleza jurídica a través del órgano encargado de esto, ¿sí? Esta norma debe ser aplicable a todas las personas, ¿sí? Que se ajusten a un caso concreto, ¿sí? Entonces, el contenido de una norma debe ser aplicable a todas las personas, pero hay normas que son descriptivas, como puede ser el caso de los códigos penales. Si ustedes en su momento pueden analizar un código penal, se van a dar cuenta que el código penal marca una serie de conductas, hace una descripción de delitos. ¿Qué pasa? ¿Sí? Va a haber conductas que las personas desplieguen u omisiones que se encuadren a esa descripción. Y entonces, ajustándose, ¿sí? Sabemos que va a haber una consecuencia, ¿sí? Las normas no únicamente son prohibitivas, también hay descriptivas y como le decíamos, son facultativas. El hecho de la naturaleza jurídica de las normas quiere decir que son creadas por el Estado, ¿sí? Son obligatorias, todos estamos obligados a cumplirla, nadie la podemos sin observar, ¿sí? Y si en determinado momento, pues alguna conducta se ajusta a lo que está descrito, pues sabemos que tendrá entonces que haber una consecuencia de derecho, ¿sí? Ahora bien, yo les decía, están las normas jurídicas, ¿sí? Y no importa si no se conocen, ¿sí? El simple hecho de llevar a cabo un comportamiento que cause un detrimento dentro de la organización social, con eso basta para que se apliquen las normas jurídicas, ¿sí? Y un precepto de derecho muy importante, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las normas están precisamente para regular este equilibrio que debe de existir en la sociedad. Entonces, lógicamente, pues se deberán llevar a cabo. Si simplemente, si no, aunque no sepa la persona que existía una normativa, si eso no lo exime del cumplimiento. Por tanto, entonces, el hecho de manifestar ignorancia dentro de un procedimiento no lo va a eximir, ¿sí? De las consecuencias del derecho que traiga consigo su acción o su omisión. Ahora bien, la norma jurídica particularmente tiene como características comunes lo que es la generalidad, ¿sí? ¿Por qué la norma jurídica es general? ¿Sí? Porque tendrá que ser aplicable a todo aquel que se encuentre dentro del territorio del Estado mexicano, ¿sí? Y tenga una vinculación al caso previsto por la regla, ¿sí? En este sentido, como citando como ejemplo, si la propia Constitución lo señala, lo dice la Constitución, que los preceptos que están contenidos en ella son aplicables tanto para los ciudadanos del territorio mexicano como para todo aquel extranjero que se encuentre, ya sea en calidad permanente o en calidad esporádica en el Estado mexicano. La propia Constitución lo señala. Si sabemos que la Constitución es nuestra norma suprema, de ahí derivan los demás códigos, los demás leyes. Entonces, atendiendo a esto, si el carácter general de las normas jurídicas se encuentra contenido en nuestra Constitución, va a ser aplicable para todos, inclusive si un extranjero se encuentra en territorio mexicano y estando en territorio mexicano transgrede la normativa jurídica mexicana, entonces tendrá que aplicársele la ley mexicana, ¿sí? Tendrá que ser juzgado, tendrá que ser aplicado las consecuencias de acuerdo a lo que está en nuestro sistema jurídico mexicano. Que sí, en efecto, me podrán decir ustedes, pero hay casos donde los extraditan, donde se regresan a su país, donde ya pueden cumplir las normas, sí. Esto es en atención a diferentes tratados internacionales que México tiene signados. Pero esto no quita el carácter de general de una norma jurídica, ¿sí? La generalidad quiere decir que toda normativa jurídica es aplicable a todo aquel que se encuentre en territorio mexicano. No importa si solamente si es nacional, si es extranjero que esté residiendo en México o extranjero que esté aquí únicamente de manera esporádica. Tendrá que cumplir, tendrá que aplicársele la normativa jurídica, sí, mexicana.
Además de esto, la norma jurídica es obligatoria, ¿sí? Pues sabemos que es obligatoria, ¿por qué? Pues porque la autoridad, sí, es la encargada de velar por el respeto y aplicación de las normas. ¿Qué más? Las normas jurídicas consisten o son una obligación que el hombre debe cumplir dentro de la sociedad. En las normas jurídicas no importa y no se observa si es que tenemos voluntad o no de cumplir. ¿Por qué? Son normas que son creadas por la autoridad y no importa si estemos de acuerdo o no en cumplirlas, ¿sí? Nuevamente, ¿por qué? Porque son obligatorias. No importa si no hay voluntad, no importa si no hay este carácter de querer. Las normas jurídicas son obligatorias, ¿sí? Y la autoridad tiene esta característica de hacerlas cumplir por medio de la fuerza. A esta característica de hacer cumplir las normas por uso de la fuerza, ojo aquí, no únicamente de la autoridad, lo vamos a llamar coacción. Y esto tiene que ver o tiene relación directa con la otra característica de las normas, que era la coercibilidad. Entonces, normas jurídicas nuevamente son obligatorias, ¿sí? Y son coercibles, son obligatorias. ¿Por qué? Porque están dictadas por una autoridad y la autoridad tiene la función de cumplir y hacer cumplir las normas jurídicas. Y en virtud de la obligatoriedad surge la siguiente característica de las normas jurídicas, que es la coacción. Y la coacción es esa autoridad, esa fuerza que tiene la autoridad para cumplir y hacer cumplir las normas. ¿Sí? A esa característica de ocupar la coacción se le llama coercibilidad. ¿Ok? Entonces, hasta esta parte vamos a dejar esta clasificación de las normas y ya entrando en el estudio de lo que es la norma jurídica. De esto que hemos analizado, ¿tienen alguna duda? ¿Algo más que quieran agregar? Los escucho. ¿No? No, profe. No, ¿Puros? maestra. Fue muy Muy clara, bien. maestra. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, como tarea, actividad que se va a quedar, esto sí es necesario, les explico rápidamente para no quitarles más tiempo. Tarea, una investigación de en qué consiste cada uno de los ámbitos de validez de la norma jurídica. Ámbitos de validez de la norma jurídica. Ojo aquí, no hagan más de una cuartilla, por favor, porque luego me entregan tareas de 25 hojas y al momento de que lo estamos disertando, pues no me dicen los puntos críticos, ¿no? Entonces, únicamente investigar ámbitos de validez de la norma jurídica. Ámbitos de validez de la norma jurídica, ¿sí? Lo van a hacer en un espacio que no abarque más de una cuartilla. ¿Cómo se los pido yo? Si tienen la oportunidad de trabajarlo en formato de Word, adelante. Si ustedes tienen una libreta asignada para sus estudios y lo quieren hacer a mano, adelante. Que si va a ser necesario, si lo hacen a mano, tomar una captura, una fotografía que sea legible. ¿Por qué? Porque el trabajo se va a subir a plataforma, ¿sí? Entonces, ya sea que lo trabajen de manera manual o que lo trabajen en formato de Word, ambos se van a habilitar en la plataforma, ¿sí? Yo voy a abrir el espacio. Pues, el espacio se va a quedar abierto a partir de este momento hasta el siguiente sábado. Sin embargo, es importante que ustedes analicen y entiendan su tarea porque nuevamente la vamos a completar en nuestra siguiente sesión. ¿Sí? Entonces, de esta actividad, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Es de la No, norma maestra. jurídica. Sí, ámbitos de validez de la norma jurídica. Ok. En media ¿Ok? hoja. Una cuartilla nada más. O sea, es lo máximo, no les pido que la llenen, pero no hagan más de una cuartilla, Sí. por favor. Sí, entonces, ¿dudas, preguntas, comentarios? No, profe, ningún comentario. Muy bien. No, Entonces, gracias. Sí, claro. Virito, voy a habilitar en la plataforma igual el material que ocupamos hoy. Se van a dar cuenta ustedes que hay diapositivas que no abarcamos, no se preocupen, se van a quedar ahí, las vamos a explicar la siguiente semana, ¿sí? No se preocupen por eso, damos continuidad la siguiente semana, pero se queda ese material y se queda aperturado, voy a aperturar el espacio para que ustedes puedan habilitar su tarea, ¿ok? Queda al pendiente cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier situación con lo que los pueda apoyar, ya saben que ahí está mi número. Les agradezco mucho su puntualidad y
Que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias, Sí. profa. Gracias. Muchas gracias. Excelente fin de semana para todos. Gracias. Igualmente, Maestra, gracias. esa tarea puede llevar una hojita de presentación Sí, adelante, sí, que ustedes gustan con ponérsela adelante. el membrete del Colegio de Estudios Avanzados, sigue siendo el Sí. mismo. Si gustas, de igual manera se los habilita en la plataforma para que lo tengan. Ah, perfecto, sí, Sí, para tener el correcto. sí, Gracias. claro. Gracias.